Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Esta semana comenzamos el día de hoy lo que se conoce como Semana Santa, y el día de hoy comienza con lo que conocemos con Domingo de Ramos. Ahora, el Domingo de Ramos tradicionalmente se ha celebrado porque es el domingo en que el Señor Jesucristo, si usted recuerda en los evangelios, nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y mandó a sus discípulos que trajeran a un pollino, y los mismos evangelistas nos dicen, Lucas y Marcos nos dicen lo que es un pollino. Un pollino es una cría de asno que nunca ha sido montada, y ellos hacen la aclaración, porque si alguien me dice que es un pollino, yo pensaba que era un pollito chiquito, pero no, un pollino es una cría de asna. Y entonces el Señor Jesús montó el burro, o el pequeño asno, y entró a la ciudad de Jerusalén. Hubo una gran conmoción en la ciudad de Jerusalén y la gente salía, si usted recuerda, salían con palmas y mantos, lo ponían delante del Señor Jesús, y la gente salía y gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y la palabra Hosana quiere decir: sálvanos ahora. Lo que estaba haciendo la gente es recibiendo al Señor Jesucristo, y esa gran conmoción, dice el evangelista Mateo, que era para que se cumpliese lo que había sido escrito por el profeta Zacarías, que dice: he aquí tu rey viene manso y humilde, sentado en una cría de asno. O sea que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo lo que había sido escrito 450 años antes de que Jesucristo naciera. Él estaba cumpliendo las profecías y él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén como el rey de Jerusalén, como el rey de los judíos, como el rey de Israel. Y cuando la gente, dice la palabra de Dios, salió a encontrarlo, esa gran conmoción, decía la gente: ¿quién es este? ¿Quién está entrando? ¿O por qué tanta algarabía? Y dice la palabra de Dios, si usted lo lee en el Evangelio de Mateo, algunos decían: es el profeta de Nazaret. Ahora, esta declaración es una declaración parcial de la verdad de quién es Jesucristo. Porque él no solamente era el profeta de Nazaret. El Señor Jesucristo era el rey. Con esa entrada él estaba declarando: yo soy el rey de los judíos, yo soy el rey de Israel, yo soy el rey de justicia, yo soy el rey de los cielos, yo soy el rey de reyes y señor de señores. No solamente el profeta de Nazaret. Y le digo una cosa: mucha gente conoce a Jesucristo parcialmente, tiene un conocimiento parcial, pero para eso Dios nos ha dejado la palabra de Dios, la Biblia, porque si ellos hubieran sabido lo que dice la palabra de Dios, como Mateo lo dice, eso sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, hubieran reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador. Y mucha gente tiene un conocimiento parcial del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: estudien las Escrituras, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tienen la vida eterna y ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Estamos comenzando una serie que se llama Nuevo Horizonte. Y el propósito de esta serie es que cada uno de nosotros tengamos un encuentro nuevo, un encuentro fresco con el Señor. Como vimos la semana pasada, tenemos un encuentro fresco con su presencia, tenemos un encuentro fresco con su propósito y tenemos un encuentro fresco con su perdón. Esta mañana el mensaje se llama Nuevo Horizonte con la palabra de Dios, porque queremos tener un encuentro fresco con la palabra de Dios. Y quiero que nosotros podamos leer ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer este pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 12.
Dice la palabra de Dios así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora escuche esas palabras. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, en este momento queremos encomendarnos a ti y queremos encomendarnos a tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella tú nos edificas y podemos conocerte. Gracias por la revelación que nos has dado en esta Biblia. Y Señor, gracias porque fue inspirada por ti. Pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento. Toca nuestros corazones. Tú conoces cada necesidad en esta tarde. Y oramos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Esta tarde entonces vamos a ver este tema que se llama Nuevo Horizonte con la palabra de Dios. Quiero decirle que, y usted lo sabe, estamos viviendo en tiempos peligrosos donde se están levantando muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles. Y el Señor Jesucristo nos lo advirtió en el discurso del Monte de los Olivos, ahí en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, nos habla de este último tiempo donde se iba a levantar falsos cristos, iban a hacer señales milagrosas y dice, y iban a engañar a muchos. Pero en ese mismo pasaje el Señor Jesucristo dice, los cielos y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mi palabra no pasará. Si usted quiere estar establecido en la verdad de la palabra de Dios y no ser engañado por falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas y falsos cristos, usted debe estar establecido en la palabra de Dios. Por eso esta mañana es necesario que cada uno de nosotros tengamos un encuentro fresco, un nuevo horizonte con la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta tarde tres verdades. La primera verdad tiene que ver que la palabra de Dios, la Biblia, es una verdad práctica. ¿Por qué es práctica? Porque afecta nuestra vida. Todos los días somos afectados. Si usted lee la palabra de Dios, si usted la lee, la medita, ora con ella, su vida va a ser afectada y va a saber cómo debe comportarse. Entonces es una verdad práctica. Pero no solamente es una verdad práctica, la Biblia es una verdad. En segundo lugar, si está haciendo notas, la segunda verdad es que la Biblia es una verdad concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que dice el apóstol Pedro que está basada en hechos históricos, no en mitos ni fábulas. Está basada en hechos históricos. Y además la Biblia es la verdad espiritual porque es inspirada por Dios. Entonces vamos a ver estas tres verdades en esta tarde. Y en primer lugar dijimos que la palabra de Dios o la Biblia es una verdad práctica. Fíjense cómo tres veces aquí en este pasaje el apóstol Pedro nos dice que él nos va a recordar siempre estas cosas. Dice, ustedes ya las conocen
y están confirmadas en ella, pero yo nunca voy, dice, yo siempre voy a recordarles. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque el tiempo de mi partida, yo ya sé que ya me voy a morir. Y antes de que me muera, quiero dejarles bien establecidos en estas cosas y se las voy a recordar siempre. ¿Cómo nos puede recordar el apóstol Pedro estas cosas? Le voy a decir cómo. Yo creo que nos la está recordando con la primera carta de Pedro, con la segunda carta de Pedro, y los estudiosos dicen que Marcos escribió su evangelio basado en lo que Pedro le dijo. Entonces, tenemos aquí un gran tesoro de lo que el apóstol Pedro nos está enseñando acerca de estas cosas, y él dice, esta verdad es una verdad práctica. ¿Por qué? Porque nos confirma en la verdad que conocemos. Escuche, esta palabra conocemos es la palabra griega oída, es diferente a la palabra gnosis. Usted conoce, hay una diferencia entre la palabra oída y gnosis en griego. Esta palabra oída, que es lo que habla aquí, es un conocimiento experimental. O sea, no solamente es un conocimiento mental de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino es un conocimiento experimental de haber tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo. En este caso, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 23, dice que fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Es decir, que cada persona que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo ha tenido un encuentro con su palabra y con el Espíritu Santo. Déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, usted siente y usted sabe que hay algo que Dios está haciendo dentro de usted, y después viene la palabra de Dios, y la palabra de Dios está poniendo la semilla en su corazón, y por eso usted siente que ¿quién le dijo al pastor ese lo que yo soy o lo que yo hice? Y esa fue mi experiencia. Ahí sentado en una silla hace 33 años, y yo estaba pensando, ¿quién le vino a decir a esta persona todo lo que yo soy? Déjeme decirle, ahora entiendo que era el Espíritu Santo que estaba trabajando en mi vida, y a través de la predicación poderosa, de la palabra poderosa de Dios, el Señor hizo un nuevo nacimiento. Y esa experiencia es la que usted puede tener. Si a usted también tiene un conocimiento parcial de Jesucristo, puede tener un conocimiento no solamente parcial, sino un conocimiento experimental del Señor, de su amor y de su perdón. Y Él puede perdonar cualquier pecado. Si usted está luchando con adicciones, déjeme decirle esta mañana, esta tarde, Dios le puede ayudar, porque Él es poderoso. Él puede librarlo. Cantamos, yo soy libre para correr, soy más libre para correr. El Señor Jesucristo dice que Él nos puede librar. Si conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esta mañana, esta tarde, si usted está luchando con adicciones, pornografía, borrachera, alcohol, sexualidad, si usted está luchando con inmoralidad, si usted está luchando con enojo, ira, si usted está luchando contra odio y rencor en su corazón, ¿por qué no le permite al Espíritu Santo venir y hacer una obra maravillosa en su vida, donde usted puede encontrar paz, perdón, y puede encontrar una manera diferente para vivir? Yo le invito esta tarde, si usted está luchando con estas cosas y el Espíritu Santo está trabajando en su corazón, venga este día al Señor Jesucristo y dígale: Señor Jesús, yo no entiendo muchas cosas, pero yo sé que tú me amas y que me quieres perdonar. Aquí estoy, hazme una nueva persona. Usted puede experimentar, tener esta experiencia. No solamente somos confirmados en la verdad que conocemos, sino también dice que, y es importantísimo, una de las cosas difíciles que a veces no entendemos, y yo me incluyo ahí, es que ¿por qué muchas veces nosotros que conocemos la palabra de Dios no actuamos como si la conociéramos? ¿No es verdad? Tenemos mucho problema en aplicar lo que sabemos a lo que hacemos. Y hay una gran discrepancia. Entonces, lo que hace la palabra de Dios es que hace que nosotros podamos aplicar la creencia, lo que creemos, a nuestra conducta. Pedro por eso les explica, les dice: nunca les voy a dejar de recordar estas cosas. Déjeme decirle, si alguien nos puede recomendar y ayudar y aconsejar en cuanto a la creencia y la conducta, es el apóstol Pedro.
Porque el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro, yo. Ya se lo imagina, yo. Ok, Pedro, a ver tú, como siempre, a ver tú, Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, esto que acabas de decir te lo reveló mi Padre. Esto no es de ti, esto vino una revelación directa de mi Padre. Y entonces ahí le dice, y a cualquiera que tenga esta confesión, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo creo que esta declaración quiere decir que bajo esa confesión, todos aquellos que confiesan que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, van a ser edificados en la iglesia. Esa es la confesión. Después podemos hablar muchas cosas de esta declaración. Pero después de eso, acabado de pasar ese episodio, el Señor Jesucristo le dice, aquí ahora voy a Jerusalén y me van a entregar y voy a ser muerto. Y el primero que se opone al plan de Dios fue Pedro. No, Señor, nunca te acontezca. Pedro, acabas de decir que yo soy el Hijo de Dios y ahora vienes y me dices que eso no te pase. ¿Y se acuerda qué le contestó el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? Porque no tiene las cosas puestas en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro era una persona que sabía que por un lado declaraba una cosa y por otro lado hacía otra cosa. Por eso Pedro dice, yo les puedo recomendar que lo que ustedes conocen de la palabra de Dios lo pongan por práctica. Pónganlo por práctica. Déjenme decirle, usted y yo tenemos una gran labor, una gran tarea de parte de Dios en este día. ¿Cuál es esa? Hacer un compromiso, decir, Señor, yo quiero conocer tu palabra, no solamente conocerla. ¿Tiene un plan de lectura de la palabra de Dios? Ahora con los teléfonos inteligentes, usted baja la aplicación de YouVersion, y puede poner ahí devocionales, lecturas bíblicas. Lo tiene ahí tan sencillo que prende su teléfono, hasta le da el versículo del día y puede meditar en él, puede poner un devocional para leerlo ahí, o puede tener un plan de lectura. Yo estoy haciendo 2 planes de lectura, uno devocional y uno de cronológico de la palabra de Dios. Entonces, no solamente usted puede hacer un compromiso esta tarde y el Espíritu Santo le está moviendo su corazón y la palabra de Dios está trabajando en usted para que usted haga un compromiso y diga, Señor, yo quiero conocerte y quiero tener un tiempo con tu palabra, quiero aprender, quiero leerla, quiero meditarla, quiero memorizarla, quiero orarla, pero más que todo, Señor, que todo eso yo lo pueda vivir, porque al hacerlo así vamos a estar siendo luz. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en el cielo. Así es que en segundo lugar, no solamente tenemos esta verdad la verdad que es práctica, sino también el apóstol Pedro en los versos 16 al 18 nos dice que esta verdad es una verdad concreta, porque él nos dice que esta verdad fue vista y declarada, pero no solamente fue vista y declarada, dice que esta verdad no está fundada en mitos, dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Esta palabra fábulas es la palabra mitos, es decir, la Biblia es una verdad que es una verdad concreta que está confirmada por hechos históricos. El Señor Jesús dice, ya les he enseñado en el capítulo 1, dice que ya nos ha enseñado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, los versículos anteriores, y nos dice que ya teniendo todas estas cosas, ahora podemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, a la dominio propio piedad, y nos dice cómo podemos ir construyendo y creciendo. Y esta carta que escribió el apóstol Pedro, su propósito es animar a los creyentes a crecer, porque dice, si ustedes crecen, nunca van a tropezar. Lo puede leer ahí en los versículos anteriores en esta carta. Entonces él nos habla de estas verdades y nos dice que ahora hay 2 cosas que nos enseña acerca de el poder. Dice, no les hemos dado a conocer el poder y qué más, y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Ellos lo vieron, ellos lo tocaron, ellos lo palparon. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Se acuerdan? Lo que hemos visto y oído,
lo que hemos contemplado con nuestros ojos, lo que hemos palpado. ¿Se acuerda quién dijo eso? El apóstol Juan, primera de Juan, ¿no? Él también vio, estos son hechos históricos, basados en hechos históricos, las verdades de la palabra de Dios. No es una fábula. Y el cristianismo no es como muchas fábulas y cosas, por ejemplo. No me gusta hablar a mí de otras religiones, pero a veces tenemos que decir la verdad, ¿no? Pero los testigos de Jehová, el ángel Moroni, las tribus o los lugares que menciona que había aquí en América, y los nefitas y las diferentes tribus, no hay ningún rastro histórico, geográfico, arqueológico, nada que exista estos lugares. Pero cuando la Biblia habla de los filisteos, ahí están los filisteos, que ahora son los palestinos, son los mismitos, palestinos y filisteos son los mismos. Cuando habla de la ciudad de Azor, ahí está la ciudad de Azor. Cuando habla de los diferentes lugares, Tiro y Sidón, ahí están. Cuando habla la palabra de Dios de Sodoma y Gomorra que fue quemado, usted va y puede ver las ruinas y no entienden por qué ese lugar está de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, usted puede comprobar lo que la palabra de Dios dice, porque esta es la integridad de la Biblia. La palabra de Dios está establecida en hechos históricos. Todos los datos geográficos, arqueológicos, antropológicos, sociológicos, lo que usted quiera, dan testimonio de la integridad de la palabra de Dios. Y usted puede, hay muchos agnósticos e inclusive ateos. Un ateo es una persona que no cree en Dios, y de esos hay muchos. Bueno, ni tanto, ya no es moda ser ateo, pero ahora lo que está de moda es ser agnóstico. Entonces, para ser ateo se necesita ser la persona más soberbia del mundo, porque un ateo, para poder declarar que Dios no existe, esa persona tuvo que haber investigado en todo el universo para después concluir y decir: yo he estudiado y he visto y he analizado todo el universo y tengo todo el conocimiento, y ya teniendo todo el conocimiento puedo declarar que no hay Dios. Pero como no hay ninguna persona que tenga todo el conocimiento de haber estudiado todo el universo y haberlo contemplado, porque a lo mejor ahí en alguna parte del universo puede haber la posibilidad de que exista Dios, ¿no es así? Si la persona dice puede ser, entonces tú no eres ateo, eres agnóstico. Un agnóstico no tiene el conocimiento completo para poder decir si hay Dios o no hay Dios. Lee Strobel, ahora salió su película del libro que escribió, El caso de Cristo. Se la recomiendo, si está como el libro, va a estar muy buena. Pero él era un agnóstico, su esposa era creyente, y él era un reportero del Chicago Tribune, no sé si diga así, o Tribune, no sé cómo se diga. Es un reportero de los casos judiciales de este lugar, y entonces dice, bueno, yo voy a investigar y le voy a demostrar a mi esposa que está mal. Y se puso a investigar y acabó escribiendo El caso de Cristo, donde él termina de rodillas pidiéndole al Señor perdón por sus pecados. Lo mismo que Frank Morrison, otro agnóstico o ateo, que también dijo: voy a desaprobar y voy a ridiculizar el cristianismo comenzando por la resurrección. Y se fue a Palestina a estudiar para poner sus datos y establecer que la resurrección nunca pudo haber sucedido. Y cuando hizo sus estudios, terminó de rodillas diciendo: gloria a Dios, al Señor Jesús resucitó, y escribió un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Tenemos el caso de C.S. Lewis, una de las grandes mentes del siglo XX, también agnóstico, y que se pone a investigar la palabra de Dios y termina de rodillas diciendo: tú eres el Rey, tú eres Dios. Pero nosotros conocemos muchas personas que nos dicen: la Biblia la hicieron los hombres. Pregúntale, ¿cuándo la has leído? La Biblia tiene muchas contradicciones. Pregúntale, muéstrame una de ellas. Y van a ver que mucha gente ni siquiera sabe de qué se trata la Biblia, pero solamente repiten como los pericos, ¿verdad? O los loros, lo que escuchan. La palabra de Dios es íntegra porque está basada en hechos históricos. Y aquí también el apóstol Pedro nos dice que
que nos instruye, la palabra de Dios también nos instruye. Por ejemplo, Pedro, Juan y Jacobo, dice el apóstol Pedro, dice, nosotros estábamos ahí cuando él recibió de lo alto esa voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado. ¿Se acuerdan los relatos de los evangelios, el monte de la transfiguración? Se está refiriendo a que Pedro, Juan y Jacobo estuvieron con él en ese monte cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado, vieron su gloria, vieron la gloria del Hijo de Dios y no se murieron, algo tremendo. Pero no solamente vieron la gloria del Hijo de Dios, de Jesucristo, sino escucharon la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado. Y él está haciendo mención a esto, dice, cuando él recibió, yo estaba ahí viendo esto. Pero escuchen lo que dice el apóstol Pedro, dice, pero tenemos además, o también, la palabra profética más segura. Escuchen. Uno de los propósitos del apóstol Pedro de escribir esta carta es que la gente no cayera en el engaño. Y entonces le dice, miren, yo tuve una experiencia impresionante. Yo estuve cuando se transfiguró el Señor, yo escuché la voz. Dice, pero para que yo no me vaya de lado, dice, tengo la palabra profética más segura. Mucha gente se va por las experiencias de, hoy Dios me habló, tuve un sueño, le pasó esto aquí, allá. Escuche, si la palabra de Dios no establece una verdad donde se pueda, no es que esto lo baso en aquel versículo, no lo bases ahí. Eso es lo que enseña la Biblia. Porque yo puedo basar cualquier cosa, yo le puedo decir cualquier cosa con la palabra de Dios. Agarro un texto sin contexto y meto figuras y alegorías y mugres por aquí por allá y le armo una doctrina que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que conocer la palabra de Dios, por eso es importante que conozcamos y que leamos y meditemos la palabra de Dios. Escuche, nuestro corazón es engañoso. ¿Se recuerda? Jeremías 17:9. Perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces tengamos cuidado, no solamente es la experiencia, no solamente es la emoción. Escuche, yo soy latino. Y a mí me toca, cuando veo a Josué tocar y cuando veo a los hermanos tocar, hermanos, yo estoy ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy latino y tengo emoción. Y qué bueno, gloria a Dios por la emoción. Y dijo el Señor, el gran mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero también dice con toda tu mente. O sea, si lo vamos a adorar, sabemos por qué lo vamos a adorar. Si vamos a salir a las calles a nada más levantar pancartas y gloria a Dios, aleluya, y ¿por qué haces eso? No sé, pues es que así lo hicimos el año pasado. Eso no es adoración. Si lo vamos a adorar, sabemos por qué le adoramos. Y en tercer lugar, esta es una verdad inspirada por Dios. El apóstol Pedro dice, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escuche, la palabra de Dios ilumina. Y nosotros estamos en tinieblas, el mundo está en tinieblas, pero en medio de estas tinieblas en las que vivimos en el mundo, hay una luz que está brillando. Esa es la luz del Señor Jesucristo. Y es su palabra la que ilumina y la que alumbra. Una vez llevé a mis hijos al museo, y es uno de esos museos, bueno, hay muchos de esos museos donde puedes tocar. Antes los museos no se podía tocar, tenías que entrar así. Ahora ya puedes tocar y experimentar. Y había un lugar donde decía, ¿qué se sentiría ser ciego? Entonces les dije a mis hijos, estaban pequeñitos, dije, vamos ahí, vamos a ver qué se siente. Y nos metimos a ver qué era. Y era un laberinto que había que a veces ir gateando, a veces tenías que subir al siguiente nivel, había cosas colgando y todo en oscuridad. Y tenías que encontrar la salida en oscuridad. Entonces vamos y ya nos metimos y de repente ahí la gente empieza a sentirlo encerrado. Si usted es claustrofóbico, no escuche esto porque se va a sentir ansioso. Y entramos ahí y de pronto comencé a sentir que ya no podía respirar. Le dije, no soy claustrofóbico, pero ahí sentí terrible. Y luego con los dos chiquitos, y ellos, es por acá, papá. Ellos sí sabían por dónde, y agáchate. Y ellos sabían, y llegó un momento en que yo ya me quería salir y comenzar a gritar, sáquenme de aquí. Hasta que finalmente ellos fueron los que me dijeron por dónde salir. Cuando salí, vi la luz.
Ah, gracias, Señor, aleluya. Alabado sea tu nombre. Porque vivir en tinieblas es terrible. Es terrible, te provoca ansiedad, te provoca temor. Y tal vez esta mañana, esta tarde, tú estás viviendo en temor, tú estás viviendo en ansiedad, tú estás viviendo en oscuridad. Pero cuando sales a la luz, escucha, la luz es incómoda, porque cuando sales primero a la luz, pero es lo único que puede traer a tu vida esperanza. Y tal vez esta mañana tú te sientes así de, ¿qué está? Yo no quiero saber, yo no. O cuando te han testificado, cuando te han hablado del Señor Jesucristo, tú dices, no, a mí déjame como estoy. Es la luz alumbra. Y el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlos. Pero la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero este día el Señor Jesucristo te ofrece perdón y te ofrece, ven, yo quiero que me conozcas, yo quiero que puedas experimentar mi amor y mi perdón. Yo no te vine a condenar, yo te vine a salvar. Entonces esta mañana, esta tarde, tú puedes venir al Señor para experimentar su perdón. Así es que no solamente es una palabra que es verdad, que es inspirada por Dios, que te ilumina, sino que también dice aquí que es inspirada. Esta es una de las doctrinas básicas, elementales, fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí dice que la Biblia fue inspirada por Dios, es decir, fue Dios quien inspiró a los autores humanos a escribir estas cartas. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Así es que cuando alguien dice que la Biblia la escribieron los hombres, lo único que está declarando es que no entiende nada. Está blasfemando. Así es que cada uno de nosotros podemos esta tarde poder estar establecidos en esta verdad espiritual. La Biblia fue inspirada por Dios y te ilumina tu corazón. Esta tarde vamos a terminar. Le voy a pedir a Eliú y al grupo al equipo de adoración que pasen y vamos a ponernos de pie un momento y vamos delante de Dios, cada uno de nosotros. Tú sabes en qué Dios te ha hablado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo.